Hace 3 semanas iniciamos una serie que se titula Confiad. Es una serie sobre la fe. Yo creo como pastor que la fe es el recurso más importante con el que tú y yo podemos contar este año ante las muchas situaciones que pudieran venir. Porque muchas de esas situaciones que vendrán no se van a resolver con dinero, no se van a resolver con los títulos universitarios que puedas tener, ni con la gente que conoces. Muchas de las situaciones que vamos a enfrentar este año son situaciones que solamente Dios puede resolver o solo Dios nos puede ayudar a enfrentar y a sobrellevar. Entonces la fe es indispensable este año. Cuando tú y yo tenemos fe en Dios, tú y yo desarrollamos una actitud optimista. Lo primero que dijimos en esta serie fue lo siguiente: el discípulo de Jesús tiene una actitud optimista aunque enfrente un panorama negativo. ¿Y por qué? Pues porque tiene fe en Dios, familia. El discípulo de Jesús, como tiene fe en Dios, va a ser optimista ante sus situaciones. Número uno, porque sabe que Dios tiene previstos todos los acontecimientos de su vida. Nada sorprende a Dios. Y eso te da fe, esperanza. Número dos, porque tienes al Espíritu Santo que te consuela y te ayuda en los momentos difíciles de tu vida. Y número tres, eres optimista porque tú sabes que Jesús ya venció y con Él también vencimos tú y yo, sus discípulos. Todo esto nos permite enfrentar las dificultades de la vida con optimismo. Luego, la semana pasada aclaramos algo que considero súper importante. Dijimos, no es tu fe la que debe crecer, eres tú quien debe crecer en la fe. ¿Y cómo crecemos? Pues número uno, dijimos, exponiéndonos más y más a la palabra de Dios. Número dos, poniendo en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, porque eso nos va robusteciendo y nos va dando fuerzas para seguir adelante. Y número tres, acercándonos más y más al Dios de la palabra. En oración, en adoración, al acercarnos a Dios, recibimos de Él nuestras fuerzas para seguir. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, yo quiero leer con ustedes algunos fragmentos de lo que se podría considerar el Salón de la Fama de la Fe. Me refiero al capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo de la Biblia, en primer lugar, define lo que es la fe y luego empieza a relatar historias de personas que vivieron sus vidas basados en la fe que tenían. Mi mensaje se titula Historias de Fe. Quiero iniciar leyendo para ustedes la definición más exacta que existe sobre la fe. Se encuentra aquí, en Hebreos capítulo 11. Déjame te lo leo, está en el versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí dice básicamente que la fe es esa certeza, esa seguridad de algo que tú estás esperando. Todavía no llega, todavía no lo ves, pero sabes que va a llegar. Eso es la fe. Y como sabes que va a llegar, estás preparándote para su llegada. Por ejemplo, una mujer cuando está embarazada, el bebé todavía no nace, pero ella ya está comprando ropita y pañales. Nunca ha visto al niño, pero ya se está preparando. Eso nos da más o menos una ilustración de lo que es la fe. O por ejemplo, a lo mejor tienes un hijo que estudia afuera su carrera, en otra ciudad, está en la universidad en otra parte. Te dice, ya salí mamá, llego a tales horas. Todavía no llega, todavía no lo ves, pero tú ya estás preparando su cuarto. O a lo mejor ya estás preparando la comida que más le gusta, ¿no? Todavía no lo ves, todavía no llega, pero tú ya te estás preparando. ¿Por qué? Porque tienes la certeza, la convicción, la seguridad de que va a llegar. Bueno, eso es la fe. La epístola a los Hebreos, que es donde está esta definición de la fe, fue escrita para animar a un grupo de judíos que vivían en Roma y que se habían hecho cristianos. Resulta que estos creyentes, como era muy difícil para ellos
el haber abrazado el cristianismo, estaban considerando dejar el cristianismo y volver al judaísmo, porque les estaba resultando muy difícil. Ellos estaban bajo mucha presión por ser cristianos. Los estaban desheredando, los estaban despojando de sus pertenencias, estaban sufriendo mucho por haberse hecho cristianos. El autor de esta carta les escribe a ellos para animarles a seguir en la fe, a seguir en Jesús. El autor de la carta los trató de animar utilizando muchos recursos, pero entre esos recursos les explicó cómo la fe que tienen en Dios puede ayudarles a soportar la adversidad. Y para lograr esto, él les mostró historias de personajes muy conocidos del Antiguo Testamento. Como ellos eran judíos, conocían bien la historia del Antiguo Testamento, y entonces el autor de la carta les plantea las historias de estos personajes que por fe superaron todo tipo de adversidades, tomaron decisiones valientes y se arriesgaron a todo por su fe. El autor de esta carta les dice, por ejemplo, Hebreos 11:2, les dice, porque por ella, por fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe que tenían, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Son los personajes del Antiguo Testamento que los judíos admiraban. Ellos también tuvieron que actuar por fe. Hubo momentos en sus vidas donde tal vez no veían todo claro, no tenían todo seguro, pero tuvieron que tomar decisiones por la fe que habían abrazado. Y no siempre fueron circunstancias favorables. Luego, después de explicar esto, el autor de la carta empieza a nombrar y a narrar las historias de algunos personajes de la fe y empieza con los antediluvianos. Dice, por ejemplo, Hebreos 11:4-5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí dice que Abel por fe ofreció un sacrificio excelente. Resulta que Abel creía, porque sus padres se lo habían enseñado, que un día se iba a ofrecer un sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Él creyó en ese sacrificio que un día iba a venir. Todos sabemos aquí que ese sacrificio fue el sacrificio de Jesucristo. Y como él creía que esto iba a suceder algún día en el futuro, entonces él trajo corderos de su manada y ofreció ese sacrificio delante de Dios. Abel tuvo que actuar por fe, viendo hacia adelante, creyendo en algo que todavía no sucedía y que un día iba a suceder. El segundo personaje que se menciona es Enoc. Enoc vivió para agradar a Dios en medio de una generación que vivía en franca rebeldía contra Dios. Y aunque en su generación no había evidencia aparente de la actividad de Dios en su tiempo, él de todas maneras vivió para agradar a Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque tenía fe en Dios. Y el tercer ejemplo antediluviano que menciona el autor de la carta a los Hebreos está en el capítulo 11, verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un hombre que sin saber lo que era la lluvia, creyó que llovería porque Dios se lo había dicho. Y aunque construir un barco fue un acto muy loco y súper revolucionario, lo hizo por fe. Y con ese acto de fe, de construir un barco cuando ni siquiera había llovido una vez en la historia del mundo, Noé salvó a su familia y condenó a toda aquella generación que no creyó en su mensaje. Y Noé por fe
salvó a la raza humana. Esos son los tres personajes antes del diluvio que se mencionan aquí. Luego el autor de la carta a los Hebreos empieza a mencionar otros ejemplos. Menciona, por ejemplo, a Abraham, que aunque era estéril, Dios le había dicho que a través de él iba a levantar una nación. Esa nación que ahorita existe, que se llama Israel. Pero para que esto sucediera, Abraham tenía que salir de su tierra, tenía que salir de su parentela, tenía que irse a vivir a un lugar desconocido. Para poder hacer esto se necesitaba fe. Hebreos 11, 8 al 12 lo narra. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si eso no es fe, ¿qué es? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se refiere a todos los judíos que nacieron y que forman la nación, todo a partir de una pareja estéril que tuvo fe en Dios. Luego sigue narrando la historia, el capítulo, más acerca de Abraham. Por ejemplo, en el relato se menciona también que Abraham por fe ofreció a su hijo Isaac en sacrificio y Dios le salvó la vida a Isaac, honrando esa fe de Abraham. También se menciona en este capítulo la fe de los papás de Moisés. Fíjate cómo lo plantea. Hebreos 11, 8 al 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Qué estaba pasando aquí? Resulta que Moisés nació en un tiempo donde el rey había decretado que todo niño hebreo varón que naciera debería morir. Pero sus padres creyeron que Dios tenía un propósito para su hijo. Obviamente ellos no podían alcanzar a ver ese propósito, solamente sabían que Dios tenía un propósito para su hijo y que Dios lo iba a salvar, y por esa fe lo escondieron y así salvaron su vida. Moisés después, ya cuando creció, se convirtió en el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto, y Moisés es uno de los personajes más grandes de la historia del pueblo de Israel. Pero todos estos personajes que les acabo de mencionar, aunque enfrentaron circunstancias adversas, crecieron en su fe y con la ayuda de Dios lograron grandes cosas. Este capítulo está lleno de historias de fe. De hecho, hay un momento en este capítulo en que el autor mejor hace un resumen general que engloba a todos, porque son demasiadas historias como para ir contando una por una. Entonces él mejor hace un resumen. Y dice, por ejemplo, versículos 32 al 38, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos personajes, familia, aunque no se detallan sus historias aquí, los últimos, fueron personas que sin ver claro tomaron decisiones firmes basados en su fe y se mantuvieron en esas decisiones aunque fueran muy difíciles. Ahora, de todo lo que acabamos de leer, de todas estas historias que acabamos de ver en este capítulo, aprendemos lo siguiente. Los discípulos de Jesús que crecen en su fe son capaces de lograr grandes cosas. Lo voy a repetir y te invito a que lo repitas conmigo, que lo leas conmigo. Los discípulos de Jesús que crecen en su fe son capaces de lograr grandes cosas. Ahora, yo sé que el término grandes cosas apantalla, ¿no? Y a lo mejor muchos se descartan porque dicen, pues qué cosas grandes voy a hacer yo. Porque ese término, grandes cosas, nos deja la sensación de cosas como abrir el mar rojo, como hacer caer fuego del cielo, como sacar agua de una piedra. Son las grandes historias del Antiguo Testamento, ¿no? Grandes cosas. Pero hay otras grandes cosas que no son tan espectaculares, pero son grandes cosas de todas maneras. Y sobre todo, son grandes cosas para el que las está viviendo. A lo mejor los otros no se dan cuenta, pero para ti es una gran cosa. Por ejemplo, vamos a revisar el versículo 34 otra vez. Hebreos 11, 34. Fíjate lo que dice. Apagaron fuegos impetuosos. Bueno, eso suena como a grandes cosas, ¿no? Evitaron filo de espada. Eso suena como a una gran cosa. Pero luego dice, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Estas últimas dos no parecen grandes cosas. Y quiero explicar estas dos y una más. Voy a la primera. Sacar fuerzas de la debilidad. Hay personas que no van a hacer caer fuego del cielo. Hay personas que no van a abrir un mar para que pase un pueblo. Hay personas que no van a hacer que se derrumben los muros que rodean una ciudad. Otra vez estoy mencionando historias grandes de la Biblia. Pero hay personas que sus grandes cosas son que cuando ya no tienen fuerzas para seguir luchando, sacan fuerzas de su debilidad y siguen adelante. Y los demás lo ven como algo normal, pero el que lo está viviendo, para él no es normal. Para él es difícil. Y le está costando mucho, pero sigue adelante. En los 25 años que tengo de pastor, yo he visto este tipo de historias de fe suceder muchas veces. Pienso, por ejemplo, en esas personas que por años han estado en espera de un milagro que no llega. Mi conclusión es que el simple hecho de resistir tanto tiempo, soportando sus propias vidas, sus propias dificultades, sus propias enfermedades, aguantar eso, ya es un milagro. Aguantar eso ya es una gran cosa. Por ejemplo, pienso en aquellos padres que tienen hijos en una condición muy difícil, en una enfermedad, por ejemplo. Padres de hijos que tienen una condición, una enfermedad. Padres de hijos, por ejemplo, con autismo, y lo digo con todo respeto, que es difícil para ellos manejar esa situación con su hijo, con su hija, en la escuela, que los maestros no entienden, quieren estandarizar todo y tu hijo no entra en el estándar, es diferente.
Y tú tienes que lidiar con eso en la escuela, en la iglesia, en las fiestas de la familia, en el barrio, en todos lados. Siempre tienes que estar lidiando con eso. Es una situación difícil. Pienso en padres que tienen hijos, por ejemplo, luchando con las drogas y que tienen recaída tras recaída tras recaída. Y tú tienes que luchar con la opinión de los demás, lo que otros piensan respecto de lo que tú deberías de hacer. ¿Por qué no lo echas para la calle mejor? Y tú luchas primero con el sufrimiento de ver a tu hijo en esa atadura. Luchas con las situaciones que te generan tu propia casa. Luchas con las opiniones que todos los demás empiezan a vertir. Es difícil, muy difícil. Me acuerdo, por ejemplo, o pienso en aquellos padres que tienen hijos en una condición muy complicada debido a un accidente. Ahora, yo sé que hay momentos donde ellos sienten que ya no tienen fuerzas para seguir y sienten que se desmoronan y que se vienen abajo. Yo sé que hay momentos donde ellos sienten que se quiebran, que se derrumban. ¿Y por qué lo sé? Lo sé porque los he visto. Lo sé porque han llorado conmigo algunos de ellos y yo he llorado con ellos. Pero lo interesante es que luego los vuelvo a ver y los veo con un ímpetu renovado. Y siguen adelante con la tarea. Literal, esos padres sacaron fuerzas de la debilidad. Y esa es una gran historia de fe. Pienso, por ejemplo, en esposas o esposos que tienen cónyuges con una determinada condición muy difícil. A veces es una esposa casada con un hombre drogadicto. A veces es un hombre casado con una mujer que está en depresión. A veces tienes un cónyuge que padece de esquizofrenia. O a lo mejor has tenido que sufrir el vivir con una persona que es infiel, que lucha con el alcoholismo, etc. He visto esos casos. Y sé que en más de una ocasión han tenido el deseo de huir, de renunciar, a causa de tanta presión, de tanto dolor, de tanta dificultad. Sé que en más de un momento han tenido el deseo de irse, al menos para descansar un poco. De repente uno no sabe ni qué hacer, ni qué decirles, ora uno por ellos. Y luego te los vuelves a encontrar con un ímpetu renovado para seguir con la tarea. Literal, sacaron fuerzas de la debilidad. Su fe les permite sacar fuerzas de la debilidad. Hay otros que no aguantan, que se dan la vuelta y se van. ¿Cuántos hombres han abandonado una familia, han abandonado una esposa porque tuvo un hijo enfermo y no quieren batallar con eso y se van, abandonan el barco? Hay quienes se han ido, hay quienes han renunciado, hay quienes han tirado la toalla, pero ellos siguen. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué siguen? Siguen porque tienen fe. Saben que Dios está con ellos. Esa fe les permite sacar fuerzas desde la debilidad. Son historias de fe. El milagro es el aguante, la resistencia, la persistencia. El milagro es no dar la espalda y abandonar la situación. El milagro es que tienen la capacidad de sacar fuerza de la debilidad y seguir adelante. Historias de fe. Ahí les va otra. Hacerte fuerte en la batalla. A veces las grandes cosas consisten en desarrollar una fortaleza que no tienes naturalmente. Tú reconoces que eres débil, que en tus propias fuerzas no podrías, pero te haces fuerte por fe. Tienes que hacerte fuerte en batalla porque tú sabes que no eres tan fuerte naturalmente. Este fragmento, cuando dice se hicieron fuertes en batalla, esa declaración, este fragmento nos deja ver que hay batallas de las que Dios no nos va a librar. Uno lee en la Biblia historias como en 2 de Crónicas 20, donde dice que Dios peleó por ellos, ellos no tuvieron que mover ni un dedo. Dios lo hizo todo. Hay historias así que Dios te deja sorprendido sin que tú tuvieras que hacer nada. Pero hay batallas que tú sí vas a tener que pelear. Que Dios no va a pelear por ti.
Tú tendrás que pelear. Pero aunque Dios no nos va a librar, sí nos va a fortalecer para que venzamos. Aquí dice que por fe hubo personas que se hicieron fuertes en batalla. No dice que Dios los libró de la batalla, dice que ellos tuvieron que hacerse fuertes en medio de la batalla. No dice que eran fuertes de nacimiento y que por eso resistieron. Dice que se hicieron fuertes en la batalla. Esto nos da a entender que naturalmente ellos no eran fuertes. Naturalmente ellos eran débiles, pero su fe logró algo grande en ellos, que aún siendo débiles, se hicieron fuertes en la batalla. Y esto me hace pensar en aquellas personas que tú reconoces que eres débil, que no puedes resistir la tentación ¿ante qué? Pero te estás manteniendo fuerte en la batalla. Tú sabes que eres débil ante el alcohol, que eres débil ante las drogas, que eres débil ante las mujeres, que eres débil, no sé, ante alguna situación. Pero te has mantenido fiel todos estos años. Te has hecho fuerte en la batalla. Aunque eres débil, por fe te has hecho fuerte. Ahora, este versículo también nos deja ver que a veces no tendremos el tiempo para fortalecernos previamente a la batalla. Dice, se hicieron fuertes en batalla. No se hicieron fuertes antes de la batalla, se hicieron fuertes en la batalla. Esto nos deja ver que a veces no vamos a podernos fortalecer previamente en el gimnasio de la vida de la fe. Tendremos que fortalecernos en tiempo real, durante la batalla misma, porque la situación te llegó de sorpresa, porque no te lo esperabas, no lo veías venir y de repente cuando menos piensas ahora estás luchando con esa situación, con esa infidelidad de tu esposa o de tu esposo, con esa quiebra de tu empresa, con ese desempleo que enfrentaste. No te lo veías venir, no estabas preparado para eso, pero estás desarrollando fuerza en medio de la batalla. Familia, las adversidades no avisan. A veces llegan así nomás, como un río impetuoso, como un maremoto que arrasa con todo. Y cuando menos piensas, en un abrir y cerrar de ojos, esa situación ya se ha llevado algo muy valioso para ti. Pero te das cuenta que no te puedes detener a llorar, que no te puedes rendir, que tienes que hacer fuerte en la batalla y luchar. Si lo haces, en lugar de rendirte, eso es una gran cosa. Eso es una historia de fe. Es una historia de fe. Y a lo mejor algunos de los que están aquí escuchando este mensaje, tú te identificas con esta historia. Porque tu historia no suena como a un gran logro. Tu historia suena más bien a una gran resistencia. ¿Has tenido que sacar fuerzas de la debilidad? Te has tenido que hacer fuerte en batalla. Los discípulos de Jesús que crecen en su fe son capaces de lograr grandes cosas. ¿Cómo cuáles? Quiero mencionar la última. Sufrir grandes aflicciones por amor a Dios. Las últimas historias que narra este capítulo no son victorias épicas. Son más bien historias de situaciones difíciles y complicadas. Por ejemplo, 35 al 38, Hebreos 11. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
Aquí se describe a gente que sufrió el martirio por causa de su fe en Dios. No nos está contando historias curadas. No es nada grato, no es nice, no es cool, no está chido lo que acabamos de leer. Pero son historias de fe. Y son grandes historias. Dice que el mundo no era digno de gente así, con esa calidad moral, con esa calidad espiritual, con esa calidad ética. El mundo no merecía ese tipo de gente. Dice que esas personas estuvieron dispuestos a sufrir muchas situaciones por mantenerse fieles a sus convicciones y a su fe. Fueron grandes cosas que se hicieron y se vivieron por fe. Son grandes cosas aunque no se antojen. Son grandes cosas aunque impliquen lágrimas y sufrimiento. Son grandes cosas que hace Dios en algunas personas escogidas para esto. ¿Para qué? Para sacar fuerzas de la debilidad, para hacerse fuertes en la batalla y para sufrir grandes aflicciones por su amor a Dios. Hemos revisado algunas historias de fe, sobre todo estas tres últimas. Digo, a lo mejor no te identificaste con Abraham, que Dios lo usó para levantar una nación. A lo mejor no te identificaste con los papás de Moisés, que le salvaron la vida a su hijo, escondiéndolo por 3 meses en un tiempo muy complicado. Pero a lo mejor te identificaste con ese tipo de historias que tienen que ver con sacar fuerzas de la debilidad. A lo mejor ni siquiera lo habías visto así, pero has tenido ya mucho tiempo teniendo que sacar fuerzas de la debilidad. Has experimentado por mucho tiempo ya ese momento en el que sientes que ya no das para más y de repente has tenido que fortalecerte. A lo mejor has tenido que hacerte fuerte en la batalla porque te llegó de momento, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, una situación que no esperabas, no te avisó, no estabas preparado para esto, no estabas preparada para esto, pero en tiempo real te estás haciendo fuerte por tu esposo, por tus hijos, por tu matrimonio, por Dios. A lo mejor te identificas con este asunto de tener que sufrir grandes aflicciones por amor a Dios, porque tú estás a lo mejor en un ambiente de trabajo difícil, hostil, eres el único cristiano y hay mucha presión sobre ti y estás allí, sufriendo aflicción y presión por amor a tu Dios. Quizá tu historia de fe no es lo que hoy se podría considerar un éxito, pero es algo muy grande. Tu capacidad de resistencia. Es algo muy grande tu capacidad de sacar fuerzas de la debilidad. Es algo muy grande tu capacidad de soportar la presión de un mundo que te rodea. Cuando tú quieres mantenerte fiel a Dios, fiel a tu esposa, fiel a tus hijos, fiel a tu fe, pero las circunstancias son adversas para ti. Quiero decirte que Dios te ayudará a seguir sacando fuerzas de la debilidad, te ayudará a hacerte fuerte en la batalla y te ayudará cuando tengas que sufrir aflicciones por amor a Dios y por tu fe en Él.